Guatevisión presenta. Estamos nuevamente en Guatemala No se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala No se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. 450 millones de dólares generan las exportaciones de cardamomo guatemalteco anualmente. Aumentar esta cifra es posible, pero el mal estado de los caminos rurales es el principal desafío. Lo veremos en nuestro reportaje. Además, visitamos el departamento de Alta Verapaz, en donde se concentra el 70% de la producción de cardamomo del país. ¿Cómo le afecta a los productores el mal estado de las carreteras? Lo veremos en nuestra historia de la semana. Y un experto nos abre el panorama en cuanto a la gestión vial que necesita Guatemala y los retos que enfrentamos en la ejecución de fondos para las carreteras. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Bueno, y es que no solo en la ciudad capital tenemos problemas para desplazarnos en automóvil de un punto a otro. Son las zonas rurales las que más necesidad tienen en tener caminos pavimentados que les conecten al resto del país. Y ese precisamente es el tema de esta noche. Esta es la aldea Camcal, ubicada en el municipio de Cobán, en Alta Verapaz. Aquí se dedican al cultivo del café y del cardamomo, dos productos de los cuales depende su economía y los ingresos que puedan aportar para sus familias. Este cultivo tiene beneficios para las comunidades. Es el principal sustento, ya que este cultivo apoya a los hijos en educación y salud. Con este cultivo, hay veces que los precios están buenos y otros bajos. Sucede que cuando tenemos menos producción es cuando aumenta el precio. Ella es Isabel Abad, quien se dedica desde niña a cultivar cardamomo, un oficio que aprendió de sus padres. Bats, al igual que otras mujeres de la comunidad, tienen la siembra detrás de sus hogares, en terrenos que miden una cuerda, es decir, 3.930 metros cuadrados. En el 2023 logró cultivar un quintal de cardamomo para vender. Aquí en la comunidad no hay un centro de acopio. Donde se vende es con los coyotes que vienen a buscar cardamomo o la comunidad. Ellos compran por libra o por quintal. Entonces tenemos que esperar a que pase el camión para que nos compren. La falta de caminos pavimentados en esta comunidad les ha impedido llevar el cardamomo a un mercado y venderlo a mejor precio. Ellas dependen de los potenciales compradores que transiten por el lugar. De lo contrario, no tienen otra opción para la venta. Es cierto que nuestro camino está en mal estado, pero nosotros no podemos hacer nada, no podemos arreglarlo. Para eso existe el alcalde municipal o el gobierno central. Ellos deberían pensar en las áreas rurales, para que nos apoyen en sacar nuestra producción agrícola, porque tal vez así puede mejorar la calidad de venta y de precios. Para Bats, la aldea de Camcal depende de la plantación del cardamomo para dar sustento a sus familias. Sin embargo, es una comunidad que ha sido abandonada por las autoridades, lo que las ha obligado a buscar formas de vender su producto ante la falta de un camino pavimentado. Y más adelante, 500,000 de familias se ven beneficiadas por la producción de cardamomo en Guatemala, pero la falta de atención vial representa una amenaza para las exportaciones de este producto. Lo veremos al volver en Guatemala No se detiene.
Bien, y como ya vimos, el cardamomo es uno de los productos guatemaltecos que más demanda tiene en el extranjero. Y sí, este debe ser aprovechado para aumentar las divisas en exportaciones nacionales. Eso sí, sin carreteras en buen estado, esto pareciera casi imposible, ¿verdad? Por cierto, ¿sabías que el cardamomo que se produce en el departamento de Alta Verapaz es muy cotizado por países como Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Jordania? Bueno, por ello la importancia de darle la atención que merecen en nuestras carreteras para que los productores puedan enviar este y otros productos a muchas partes del mundo. Vamos a analizar más a fondo a continuación en nuestro reportaje de la semana. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bangladesh encabezan la lista de los países que compran más cardamomo guatemalteco. Según datos de Agexport, Guatemala exporta alrededor de 45,000 toneladas de cardamomo al año y en promedio genera ingresos de 450 millones de dólares en divisas. Sin embargo, para que este producto llegue al mercado del Lejano Oriente y registre estas cifras, hay un proceso de logística. Así que vamos a retroceder un poco. Antes de los embarques y los transbordos transatlánticos, hay que tener carreteras pavimentadas para conectar con los puertos y asimismo con los municipios productores. Guatemala tiene una de las tasas más bajas de desplazamiento de transporte de carga por carretera. Debido a la mala infraestructura, este registra una velocidad de tan solo 18 kilómetros por hora. Si bien una parte crucial son las carreteras centroamericanas para trasladar los productos, como el cardamomo, hacia los puertos, hay otra carencia en cuanto a la conectividad vial. Estos son los caminos rurales. Esta necesidad se ve reflejada en Alta Verapaz, en donde además se estima que se cultiva un 70% de la producción nacional del cardamomo. Nuestro país es uno de los principales exportadores de cardamomo a nivel mundial. Según la Universidad del Valle, se estima que el cultivo está en manos de 400,000 familias de pequeños y medianos productores, ubicados en Quiché, Huehuetenango, Izabal, Baja Verapaz y Alta Verapaz. Por ello, nos trasladamos a la aldea Camcal, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Este es un camino que nos demora aproximadamente 35 minutos en recorrer y tiene una longitud de 7 kilómetros. Aquí, la cosecha del cardamomo es la base de la economía de las familias. Yo desde que fui una niña con mis padres, ahí fue que nosotros aprendimos a sembrar cardamomo, a cosechar cardamomo, porque nosotros los que vivimos aquí en las aldeas, solo del cardamomo nos beneficiamos, ¿verdad? No hay de otra forma. Buscamos la fecha, nosotros sembramos casi todos en agosto o diciembre, para que nos dé el fruto el siguiente año, ¿verdad? Cuando uno siembra el cardamomo, ya lo limpian, ya después siembran ya sea palos para la sombra del cardamomo. Si uno no pone sombra, no da el fruto del cardamomo, ¿verdad? Para trasladar los productos desde las comunidades es necesario utilizar un vehículo de doble tracción, lo que encarece los costos. Además, tiene un impacto de 3 millones de quetzales en pérdidas, ya que el producto no llega en el tiempo establecido a los mercados. Sí, ese es uno de los problemas que afecta a la comunidad, más que todo las comunidades lejanas, las que están más retiradas, están abandonadas. Podríamos decir por parte del gobierno, porque de igual forma que ellos no reciban un manejo de las rutas, de las carreteras, no hay apoyo del mantenimiento. Entonces ellas les cuestan, o los productores cuestan sacarlos su producción, porque ya que ellos esperan hasta que llega un coyote o algún camión para poder comprar su producto. ¿Por qué? Porque por falta del mal estado del camino.
Para Óscar Álvarez, coordinador del Comité de Cardamomo de Ajexport, el mal estado de los caminos rurales es un factor que afecta a los productores del cardamomo. Están completamente en abandono desde hace mucho tiempo. Eso dificulta mucho y encarece los precios de los insumos. En cuanto al cardamomo, cuando ellos necesitan comprar un fertilizante o un insecticida, estos precios pues se incrementan mucho por lo mismo de lo remoto de los lugares, máxime el estado de los caminos, eso encarece también el flete y todo. No caben dudas, hay muchas oportunidades de vender más en el extranjero productos guatemaltecos, pero por cada camino en mal estado podemos atrasar esas oportunidades o incluso dejar de ganarlas. Pero ¿qué te parece si continuamos transitando por el norte de nuestro país y vemos más a detalle cuáles son esas rutas productivas que deberíamos aprovechar para exportar productos como el cardamomo y lo que proponen las autoridades para agilizar estas conexiones tan importantes en esta segunda parte de nuestro reportaje de la semana? Guatemala no se detiene. Otra de las carencias que afectan a los productores rurales son los centros de acopio y la falta de acceso a créditos. La lejanía de estas comunidades y la falta de una garantía de ingresos son los dos factores que limitan el acceso al crédito que los productores necesitan para la cosecha del cardamomo. Aquí nos cuesta un poco porque también la verdad estamos aquí algo retirado y con la carretera está en mal estado, no nos toman en cuenta con el precio del cardamomo y con la carretera igual. Por eso es de que a nosotros nos cuesta, hay veces también que se aprovechan de nosotros que no podemos, no sabemos el precio fijo del cardamomo. Llevamos muchos años, nadie ha venido a visitarnos, nadie ha venido a preguntar cómo está el cardamomo, cómo están los cultivos. Álvaro Pop, técnico agrícola de la Asociación de Exportadores de Cardamomo de Guatemala, estima que la prioridad para conectar estas comunidades productoras es atender 150 kilómetros entre Alta Verapaz y Quiché. Ahí de la entrada de Cerro Lindo para la comunidad que va para Chamá Grande, pues que colinda con Quiché, es una región abandonada directamente porque ahí existen varios productores de cardamomo. Aquí en esta comunidad ahorita estamos en Camcal, que es el municipio de Cobán, pues sabemos que sigue la ruta, sigue esa ruta de carretera abandonada. Y los productores se quejan que no hay mantenimiento, no hay apoyo para mejorar esas condiciones de la carretera. Actualmente, la ruta de Cobán hacia la franja transversal del norte tiene 74 kilómetros de longitud, de los cuales solo 17 fueron rehabilitados. Cabe mencionar que en esta área hay pocos caminos rurales registrados. Aumentar esta cifra requiere de atender más caminos que a la fecha no forman parte de este registro nacional en infraestructura vial. Cuando uno sale de Cobán para Carchá, que es la parte que más concentra cardamomo, ahí hay fácil unas 60, 80 comunidades que necesitan caminos. Y a veces, digamos, del área que termine el asfalto para allá, pueden ser 5, 10, 15 kilómetros que en mal estado, pero si usted eso lo multiplica por la cantidad de comunidades que todas están en un estado muy malo, entonces ya se multiplica eso por 200 a 300 kilómetros ya sumado, ¿verdad? Por tramos pequeños que hay por acá, otro tramo pequeño que hay en otra área, ¿verdad? Según los registros del 2021 de la Dirección General de Caminos, de los 18.000 kilómetros de red vial en todo el país, 4.000 corresponden a caminos rurales. Gilberto Guerra, director interino de dicha institución, contabiliza que de los 3.000 kilómetros de caminos rurales que deben atender, solo podrán cubrir 1.200 kilómetros, dejando más de la mitad pendientes. Nosotros somos también conscientes que hay lugares donde históricamente el desarrollo ha sido más esquivo
De esa cuenta hemos priorizado, no le voy a decir 3 zonas viales, sino tal vez 3 regiones que nosotros estamos considerando, que serían las regiones de Occidente, las Verapaces y el Corredor Seco. En Alta Verapaz tenemos la zona vial 7. La zona vial 7 ha priorizado para este año la atención de 85 kilómetros, me parece, 80-85 kilómetros. Esta es la planificación que corresponde a los 1.200 kilómetros que le decía que podemos atender este año, es decir, esos 80 kilómetros van a ser atendidos este año si nosotros, en las condiciones con las que estamos, podemos atender esos 80 kilómetros. Para lograr la atención de estos caminos que permitan la conectividad en departamentos como Alta Verapaz, Guerra propone una manera de agilizar los trabajos en estas rutas, que permitan, asimismo, el registro de más kilómetros. Que nosotros estamos trabajando donde consideramos que es más necesario, atendiendo las necesidades primordiales. No significa que no podamos atender solicitudes de alcaldes que estén bien justificadas, que vienen por medio de sus comunidades muchas veces. Entonces nosotros, en este caso, principalmente estamos buscando responderle a la población, no tanto a un diputado, a un alcalde, a un gobernador, sino a la población. Muchas veces el diputado, el alcalde, el gobernador puede ser el medio para que nos llegue la solicitud, pero nosotros siempre iniciamos con una visita de campo, ver realmente que es una necesidad y enmarcarlo en el plan que nosotros tenemos. Para contar con caminos rurales que permitan la conectividad de pequeños productores, es importante que la Dirección General de Caminos realice los trabajos de pavimentación de los caminos rurales, primordialmente de los 1.200 kilómetros contemplados para este 2024, enfocados en la región de Alta Verapaz y Baja Verapaz, así como el Corredor Seco. Contar con carreteras en estado óptimo permite la posibilidad de incrementar la producción y comercialización de este y otros productos. Soy Delfino Mendoza, trabajo para el Plan Guatemala No Se Detiene y apoyo específicamente el eje de infraestructura. ¿Cuáles son las regiones que se deberían priorizar para invertir en caminos rurales en el país? Todos los departamentos del país tienen necesidades urgentes en caminos rurales. Sin embargo, cuando hablamos ya por regiones, vemos que el occidente del país, por ejemplo, en los departamentos de Huehuetenango y Quiché, hay mucha necesidad de caminos rurales, parte norte de San Marcos. Y luego también hablamos del altiplano central. Ahí está Chimaltenango, Zacatepeques, con necesidades de caminos para poder sacar sus productos a las rutas principales o a los principales mercados. Pero viendo hacia el norte, la parte de las Verapaces también tienen muchas dificultades en materia de comunicación, en la parte entre lo que es la Ruta Nacional 7, que va desde el Estor hasta Cobán y llega hasta Huehuetenango. Esa franja que comprende entre la Ruta Nacional 7 y la franja transversal del norte es una zona que carece de caminos rurales en condiciones adecuadas. Igual el departamento del Petén, todo el valle del Polochic, son zonas con mucha necesidad. Guatemala no se detiene.
Qué bueno que sigues con nosotros en Guatemala No se detiene, porque aún tenemos mucho de qué hablar sobre cómo conectar mejor a más guatemaltecos en el mundo a través del ingenio de los productos nacionales. Para ello, es importante saber el significado de palabras o términos con los que no estamos tan familiarizados en cuanto a temas viales. Juan Pablo, ¿qué nos tienes por allí? Qué bueno que sigues con nosotros en Guatemala No se detiene, porque llegó el momento de conocer nuevos significados y reforzar otros con los que quizá ya estabas un poco más familiarizado. Y lo haremos en un nuevo Ahora Sabes Más. Los términos de hoy son caminos rurales, centros de acopio, cadena de valor y crédito productivo. Comencemos con caminos rurales. Estas son rutas por las que transita un volumen bajo de tránsito y las cuales conectan localidades pequeñas como las aldeas de nuestros departamentos. Como pudimos ver durante esta emisión, dichas rutas permiten enviar las exportaciones guatemaltecas, tanto agrícolas, mineras como forestales, con los mercados regionales. Pero ojo, raramente son caminos pavimentados de manera adecuada y en su mayoría son de terracería y muy angostos, lo que podría ocasionar problemas para exportar correctamente nuestros productos, como el cardamomo, café, entre otros más. Por ello la importancia de darles atención respectiva, ¿verdad? Vamos con centros de acopio. En ellos se reúne la producción de los pequeños productores, comúnmente que trabajan en zonas rurales, con el fin de promover su competitividad en los mercados urbanos en cuestión de calidad y cantidad. Algunos de estos son centro de acopio de leche, de pesca artesanal, de frutas y verduras y centro de acopio de materia prima. Bueno, vamos con cadena de valor. Bien, este es un esquema que le permite a las empresas, como dice su nombre, generarle valor al producto final que se quiere vender, así como analizar y entender cómo cada fase de desarrollo se va sumando a esta tarea, con las que se busca mejorar la eficiencia y competitividad global de la empresa en el mercado. Algunas de estas fases primarias pueden ser logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, y servicio al cliente. Y con ustedes, un ejemplo de una cadena de valor. Y terminamos con crédito productivo. Este es un crédito simple que se destina a microempresas y microempresarios con el objetivo de incrementar o mejorar su capacidad productiva y, por supuesto, aumentar las ventas. Con este crédito se busca cubrir necesidades de financiamiento para capital de trabajo y o de inversión, como pueden ser pago de mano de obra y adquisición de maquinaria. ¿Conocías estos datos? ¿Cuál sea el caso? Ahora sabes más. Gracias, Juan Pablo, por ampliarnos más el panorama de esta noche. Y qué mejor manera de seguir expandiendo nuestro conocimiento y proponer soluciones sobre la mesa que hablando directamente con los expertos. Por eso nos acompaña Fernando Paredes, oficial senior de operaciones del Banco Mundial, con quien vamos a platicar más sobre una de las bases más importantes para que la gestión vial sea la más ideal para Guatemala. Hablamos de la ejecución de fondos existentes y los retos en cuanto a su transparencia. Así que bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Guatemala No se detiene. Un gusto, Alberto, muchas gracias por la invitación. Espero que hoy podamos compartir información muy relevante para los guatemaltecos. Gracias a usted por atendernos y Fernando, quisiera iniciar inmediatamente comprendiendo la manera en que cómo se puede agilizar la ejecución de fondos existentes y nuevos para caminos rurales en Guatemala. Ok, para agilizar los recursos creo que la mejor manera es que los entes que toman decisiones en Guatemala estuviesen claros de cuál es la importancia de los caminos rurales, cuál es la problemática y cuáles son los beneficios que podríamos obtener como país. En primer lugar, Guatemala tiene uno de los índices de conectividad más bajos del mundo, 134 de 141. La explicación es muy sencilla, son caminos, redes no pavimentadas que están sujetas a fenómenos climatológicos como lluvias y que si no se les da el tratamiento constante, al correr de los años prácticamente requieren que se abra una nueva brecha. Si bien es cierto, la idea principal de un camino es que genere réditos en la economía,
también tenemos que entender que por las condiciones del país hay caminos que deben de ser construidos por un principio moral y solidario del Estado. Si nosotros entendemos esto, prácticamente creo que no habría razón por la cual no priorizar la inversión de recursos en caminos rurales. Es oportuno indicar que el plan que se está trabajando es extremadamente agresivo porque trata de atender una tercera parte del territorio del país. Me preguntarán por qué no las 2 o 3 terceras partes, es simplemente porque no hay recursos disponibles y porque el país no tiene la capacidad de gestión más allá de esta parte que se está priorizando. Súper interesante todo lo que menciona, porque además para agilizar estos procesos se deben enfrentar a varios obstáculos, y la siguiente pregunta va relacionada justamente a los retos a los que se enfrenta el país en cuanto a transparencia de este tipo de infraestructura. Son varios retos. El primero que hay que tener claros es que por la misma naturaleza del camino rural, prácticamente la inversión se encuentra huérfana en la administración pública, es decir, no existe realmente una asignación constante y suficiente para darle la atención a este rubro año con año. La segunda es el modelo de gestión, que los caminos rurales no pueden ser atendidos con el modelo típico de que hay una inversión pública, se hace una cotización, se hace un contrato, hay un supervisor privado y se realiza. En realidad lo que se requiere para que este modelo sea exitoso es que mucha responsabilidad sea trasladada a los beneficiarios que están organizados en territorios, no necesariamente todos pertenecen a un mismo municipio. La transparencia es complicada porque por el tipo de inversión que se hace, casi que se depende de la moral y ética del ente supervisor. Si se traslada la responsabilidad de la supervisión a las comunidades sin prescindir del supervisor profesional técnico, esa situación cambia, porque los pobladores son los más interesados de que su obra se realice en el tiempo, en el momento y bajo las calidades contratadas, y que básicamente también la comunidad debiese participar desde el momento del diseño y la selección de los trabajos que se van a hacer. De esta manera, rubros que son bien complicados de supervisar en campo tendrían la garantía de una ejecución justa y eficiente, porque la comunidad estaría a la par del contratista y del supervisor. Y luego también hay que entender que esto, si no se vincula a un plan, lo que estaríamos generando es que por un año respondimos a la necesidad de la población, pero si no le asignamos recursos de mantenimiento, a los 5 años tendríamos que invertir probablemente el doble. Entonces el éxito del modelo requiere también que se identifiquen, y ya se está haciendo, mecanismos bajo los cuales sean los mismos pobladores los que les puedan dar el mantenimiento a los caminos rurales, y no en una situación ad honorem, sino reconociendo justamente el trabajo adicional que las comunidades hacen en darle ese mantenimiento, lo que a la vez se genera un mecanismo de generación de ingreso adicional a lo que ya existe en el territorio. Si bien el tema vial es un problema que afecta a todo el país, pero hoy nos enfocamos en el interior de Guatemala. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué regiones del país son las más necesitadas para que se implemente correctamente un plan para caminos rurales? La pregunta es ¿cuáles serían las áreas más importantes? Pues mire, el plan que se está trabajando ha identificado la tercera parte del país, que es la que más necesitada se encuentra por temas económicos, por temas de abandono, de inversión a través de las décadas pasadas. Y esto es prácticamente todo el centro del país, que va desde Quiché, algunos departamentos más al sur, y llegan hasta la frontera de El Salvador. Allí se han identificado rutas que tiene sentido trabajar por razones de incorporación de productos a los mercados y por razones de conectividad de cantidad de personas. Hay regiones en el occidente que han sido atendidas más constantemente por alguna razón, pero este sector que se está trabajando tiene toda una justificación
por la cual puede ser y debe ser priorizado en términos de inversión pública. Definitivamente un problema que se debe enfrentar inmediatamente para buscar soluciones y así poder beneficiar a la población del interior del país. Pero ya se ha hablado de un modelo de pago por indicadores de desempeño en obras públicas. Le pregunto, ¿es viable para los caminos rurales? Mire, este es un instrumento que funciona más con proyectos de gran magnitud en red pavimentada. Aunque el principio es el mismo, que se busca la eficiencia del gasto público, no necesariamente va a funcionar en caminos rurales, que son obras que son muy sujetas a temas climatológicos y a temas naturales. Allí funciona mucho mejor la participación desde el inicio de la gestión, mantenimiento y probable graduación de un camino rural de las comunidades. Ahora, sí, los mecanismos de construcción y mantenimiento son importantísimos porque esto lo que hace es que hace más efectiva la inversión pública, no solo en tiempo, en gestión, sino en ahorro de recursos. El constructor, por naturaleza, le interesará invertir lo menos posible en el mantenimiento, y eso solo lo va a lograr haciendo una buena obra desde un inicio. Y eso sí libera recursos para poder ser destinados a completar la red rural y a completar el proceso de graduación de la red rural. Hay una diferencia, por ejemplo, en los caminos pavimentados, y eso es un problema de visión de país. Yo puedo construir una carretera y digo, en los primeros 5 años no le voy a dar mantenimiento y le asigno recursos de mantenimiento hasta el 6º año. Ahí hay un proceso de descomposición de la carretera. Y el mecanismo de construcción y mantenimiento hace garantizable que el mantenimiento se va a dar durante toda la vida del proyecto, contrario sentido al camino rural. El camino rural va a requerir recursos en menor cuantía, pero constantes, y no deben de faltar. De lo contrario, el costo de llevar el camino a su situación original es carísimo. Entonces son instrumentos que se pueden complementar. Yo creo que definitivamente el mecanismo de construcción y mantenimiento es algo necesario en el país porque genera mejor obra y libera recursos para cubrir ese déficit que es crítico de estar en 134 de los países rankeados en el 134 en términos de conectividad vial. Queremos agradecerle a Fernando Paredes, oficial senior del Banco Mundial, por acompañarnos o por conectarse con nosotros acá en Guatemala No se detiene. Siempre bienvenido a nuestro programa. Alberto, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Creo que es una conversación muy productiva y necesaria para el país. Este es un rubro que, de ser atendido como se debe atender, con una visión de Estado, realmente puede ayudar a cambiar el rostro rural del país y que la economía crezca de manera que los beneficios lleguen a los más necesitados. ¿Cómo pueden aportar las gobernaciones locales en la buena gestión de los fondos para caminos rurales? Hoy día la contratación de los proyectos se da a través de las municipalidades con una coordinación de las gobernaciones con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Siempre hemos tenido críticas de que se ejecuta poco y que muchas veces no se logra ejecutar todo el presupuesto asignado, porque muchas veces se terminan haciendo proyectos que de repente no son los más urgentes, pero si en la priorización participan las autoridades locales, como los COCODES, las municipalidades, con coordinación de gobernación, creo que el trabajo podría ser más eficiente, porque debemos partir que los recursos, aunque se hayan incrementado, siguen siendo escasos y no serán suficientes para atender todas las necesidades. Sí es necesaria una participación activa de los gobernadores y se tiene la esperanza que puedan trabajarse de mejor manera con los cambios que se están haciendo actualmente y poderse coordinar esos programas de caminos rurales.
Bueno, sin duda las carreteras del país y los caminos rurales necesitan mucha más atención para que transitar por ellas sea más fácil y que nuestros productos lleguen a otros países de manera más rápida. Y ya que lo mencionamos, qué rápido llegamos al final del programa de hoy, ¿no? Pero antes de despedirnos, acompáñanos a sacar conclusiones de todo lo que vimos en esta emisión en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Contar con caminos rurales en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, así como en el corredor seco, es importante para la conectividad de pequeños productores. Por ello, la Dirección General de Caminos debe realizar los trabajos de pavimentación de los caminos rurales, primordialmente de los 1.200 kilómetros contemplados para este 2024. Para que los productores de las comunidades como Camcal en Alta Verapaz incrementen la producción y el comercio de sus productos agrícolas, como el cardamomo, es necesario contar con centros de acopio y carreteras en estado óptimo. Guatemala se encuentra en el puesto 134 de 141 países con índices más bajos en conectividad vial del mundo. Según Fernando Paredes, oficial senior de operaciones del Banco Mundial, si las carreteras continúan desatendidas y no se supone trabajar en un plan de prevención de daños provocados por factores como el clima, esta brecha podría ampliarse de manera preocupante. Guatemala no se detiene. Lamentablemente llegamos al final de la emisión de hoy, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene. Guatevisión presentó